Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, tu rincón favorito para enterarte de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy tenemos una bomba, una verdadera exclusiva que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el secreto más íntimo del amor entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y disfruten de este jugoso chisme. Antes de comenzar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos las últimas noticias, entrevistas exclusivas y análisis profundos de sus series y actores favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son los mejores. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Serkan y Özge, además de ser talentosísimos actores, han construido una historia de amor digna de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de la serie Cherry Season allá por el 2014, y desde entonces, su conexión fue innegable. La química que derrochaban en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que su relación sea tan especial? ¿Cuál es ese secreto que los mantiene unidos y felices después de tantos años? Durante mucho tiempo los fans hemos especulado sobre los ingredientes de su fórmula mágica. Se ha hablado de respeto mutuo, admiración profesional, una profunda conexión espiritual, y por supuesto, mucho amor. Pero hoy, gracias a una fuente muy cercana a la pareja, les vamos a revelar algo que va mucho más allá de lo que imaginan. Algo que realmente define la esencia de su relación. Prepárense porque aquí viene la bomba. Según nuestra fuente, el secreto más íntimo del amor entre Serkan y Özge reside en su capacidad para ser completamente vulnerables el uno con el otro. Sí, así como lo oyen. En un mundo donde las apariencias y las máscaras son moneda corriente, ellos han logrado construir un espacio seguro donde pueden mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos, sin miedo al juicio o al rechazo. Pero vamos a profundizar en esto. ¿Qué significa realmente la vulnerabilidad en una relación? ¿Y cómo Serkan y Özge la han convertido en la piedra angular de su amor? Imaginen la confianza que se necesita para revelar tus miedos más profundos, tus inseguridades más ocultas, a la persona que amas. Requiere un nivel de intimidad emocional que no todas las parejas alcanzan. Y eso es precisamente lo que diferencia a Serkan y Özge. Ellos se permiten ser vulnerables, se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y celebran juntos sus éxitos, grandes y pequeños. No se esconden detrás de una fachada, sino que se muestran auténticos, imperfectos y humanos el uno al otro. Nuestra fuente nos cuenta que a pesar de su apretada agenda laboral, recordemos que ambos son figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo turco, siempre encuentran tiempo para conectar a un nivel profundo. No se trata solo de salir a cenar a un restaurante de moda o ir al cine a ver el último estreno. Se trata de conversaciones significativas, de miradas cómplices que dicen más que 1000 palabras, de pequeños gestos que demuestran su amor y su apoyo incondicional. Se trata de estar presentes el uno para el otro incluso cuando están físicamente separados por compromisos profesionales que los llevan a diferentes rincones del mundo. Y es que, según parece, la distancia no ha sido un obstáculo para su relación. Al contrario, les ha enseñado a valorar aún más el tiempo que pasan juntos. Han aprendido a ser creativos para mantener la conexión viva, incluso a kilómetros de distancia. Se comunican constantemente, se envían mensajes cariñosos durante el día, se hacen videollamadas a cualquier hora para contarse sus alegrías y sus preocupaciones, hacen todo lo posible para mantener viva la llama del amor, sin importar dónde se encuentren. La tecnología, en este caso, se ha convertido en una aliada para nutrir su relación a pesar de los desafíos logísticos. Pero la vulnerabilidad no es el único ingrediente de su receta secreta. También es fundamental su sentido del humor. Serkan y Özge se ríen mucho. A Serkan y Özge les encanta reírse juntos, hacer bromas tontas, contarse chistes malos y no tomarse la vida demasiado en serio. Se divierten como niños y se contagian esa alegría el uno al otro. Y esa actitud positiva es contagiosa, no solo para ellos mismos, sino también para quienes los rodean. Su alegría es palpable y se refleja en sus rostros cuando están juntos. Son la prueba viviente de que el humor es un ingrediente esencial para una relación duradera y feliz.
Además, ambos comparten una profunda pasión por su trabajo y se admiran mutuamente como artistas. Se apoyan incondicionalmente en sus proyectos profesionales, se dan consejos constructivos, se inspiran el uno al otro y celebran juntos sus logros. Y esa admiración mutua es un pilar fundamental de su relación. Saben que pueden contar el uno con el otro para alcanzar sus metas y sueños. Se han convertido en el mayor fan y el mayor crítico constructivo del otro, un equilibrio perfecto que les permite crecer individualmente y como pareja. Pero volviendo al tema de la vulnerabilidad, es importante destacar que no se trata solo de mostrar tus debilidades. También se trata de ser honesto y transparente con tus sentimientos. Serkan y Özge no tienen miedo de expresar lo que sienten, ya sea alegría desbordante, profunda tristeza, enojo justificado o frustración pasajera. Se comunican abiertamente y resuelven sus problemas de manera constructiva, sin recurrir a gritos hirientes ni reproches constantes. Han aprendido a discutir de manera sana, buscando soluciones en lugar de culpables. Y es que al final del día, la comunicación es clave en cualquier relación exitosa. Y en el caso de Serkan y Özge, la comunicación es fluida, sincera y respetuosa. Se escuchan atentamente, se comprenden y se apoyan en todo momento. Y eso es lo que les permite superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino. La comunicación es el puente que une sus corazones y les permite navegar juntos por las aguas turbulentas de la vida. Pero ¿cómo logran mantener esa conexión tan especial a pesar de la fama y el constante escrutinio público al que están sometidos? Nuestra fuente nos revela que una de sus estrategias más efectivas es proteger su intimidad. Si bien son conscientes de que son figuras públicas y que su vida es de interés para muchos, se esfuerzan por mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del alcance de los medios. No comparten todo en las redes sociales y evitan hablar en exceso de su relación en entrevistas, a menos que sea estrictamente necesario y pertinente. De esta manera, logran preservar la magia y la intimidad de su amor, sin sentirse presionados por las expectativas del público. Y esa es una lección importante que todos podemos aprender: no es necesario exhibir tu relación en las redes sociales para demostrar que eres feliz. Lo importante es cultivar una conexión profunda y significativa con tu pareja en la vida real, lejos de los flashes y los comentarios superficiales. Otro aspecto importante de su relación es su compromiso con causas sociales. Ambos son activistas y utilizan su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes como la protección del medio ambiente, los derechos de los animales y la igualdad de género. Y ese compromiso con un mundo mejor es algo que los une aún más. Saben que pueden hacer la diferencia y se esfuerzan por contribuir a un futuro más justo y sostenible. Comparten valores y una visión del mundo, lo que fortalece aún más su vínculo. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Serkan y Özge? Si bien no podemos predecir el futuro con certeza absoluta, estamos seguros de que su amor seguirá floreciendo y fortaleciéndose con el tiempo. Han demostrado que son una pareja sólida y comprometida, capaz de superar cualquier desafío que se les presente. Y estamos ansiosos por ver qué les depara el futuro, tanto en el ámbito personal como profesional. Quizás pronto nos sorprendan con el anuncio de una boda o la llegada de un nuevo miembro a la familia. Solo el tiempo lo dirá. Ahora, después de esta explosiva revelación, ¿qué les parece el secreto más íntimo del amor entre Serkan y Özge? ¿Creen que la vulnerabilidad es un ingrediente clave para una relación exitosa? ¿O piensan que hay otros factores que también son importantes? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. En resumen, hoy hemos descubierto que el secreto más íntimo del amor entre Serkan Ayolu y Özge Gürel reside en su capacidad para ser completamente vulnerables el uno con el otro. Se permiten mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos, sin miedo al juicio o al rechazo. Además, comparten un agudo sentido del humor, una profunda admiración mutua y un firme compromiso con causas sociales. Y todo esto, combinado con una comunicación fluida y sincera, es lo que hace que su relación sea tan especial, genuina y duradera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre les traemos las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Nos esforzamos por ofrecerles el contenido más interesante y relevante. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta revelación?
¿Conocían este lado íntimo de la relación entre Serkan y Ozge? ¿Qué otras parejas del mundo del espectáculo admiran por la forma en que gestionan su relación? ¿Creen que es posible encontrar el amor verdadero en el mundo de las telenovelas? Queremos saber su opinión. No sean tímidos y participen en la conversación. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. No se pierdan nuestro próximo vídeo, que estará lleno de sorpresas y emociones. Los esperamos.